antes de las 17 horas con 43 minutos. Pero no, este se lo inserta antes de un escrito presentado a las 17 horas con 42. Es decir, el supuesto escrito con una hora posterior lo insertaron en este documento que falsificaron. No obstante que le llegan estos dos documentos al juez Becker Salinas, y que Salinas tenía suficientes elementos de juicio, no solo para rechazar la apelación, sino para disponer el inicio de un juicio penal por falsificación de documentos públicos. ¿Qué es lo que hace Salinas? Salinas dicta una providencia el 4 de agosto del 2011, que dice lo siguiente: se colige claramente que el referido escrito de apelación presentado por Compañía Hispana de Seguros por intermedio de su gerente general y representante legal José Luis Santos, de fecha 26 de mayo, ha sido interpuesto dentro del proceso 692-2010 del sumario, sustanciado en el juzgado 23º de lo civil y mercantil de Guayaquil, y dentro del término legal. Y Becker Salinas, pese a tener la demostración clara de que acá hay un delito, concede la apelación. Concede. Esta apelación llega a la Corte Provincial, y en la Corte Provincial abocan conocimiento los jueces de una de las salas. Y cuando los jueces convocaron una audiencia, las partes alegaron y estaban prestos a resolver una nueva recusación presentada por Hispana contra la justicia, sobre la cual luego les hablará la abogada Priscila Castro. Una nueva recusación que tiene paralizado el juicio hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasó en todos estos meses? Pasó lo siguiente: la compañía pidió una revocatoria de esta providencia del juez que concedía la apelación. Y el juez Salinas, en una providencia de 2 líneas, se limita a decir: en lo principal se niega por improcedente lo solicitado. Es decir, cero motivación, no les importan las razones, no les importa nada. Les importaba es conceder una apelación que jamás se había presentado. Como la compañía Denguisan es una compañía seria y es una compañía responsable, hace lo que pocos ecuatorianos hacen en el país: decide ir a la fiscalía y presentar la correspondiente denuncia por lo que había ocurrido. Confirma del representante legal de la empresa, asumiendo todas las responsabilidades con lo que denuncia. Va a la fiscalía. En la fiscalía se da inicio a una indagación previa. La indagación previa toca conocer a un fiscal de nombre José Morales Anchundia, hermano de un doctor Morales Anchundia que era juez de tránsito en Guayaquil y que ya no es porque lo sacaron. Le llega al fiscal Morales Anchundia. Morales Anchundia ordena algunas diligencias, y una de las diligencias fundamentales que ordena Morales es: hágase una revisión con peritos de las computadoras de la Corte, para que en las computadoras se sepa si el escrito ingresó o no ingresó. Y efectivamente se presenta el informe por parte de la abogada Venus Hernández Rodríguez, perito en sistemas informáticos. La abogada presenta su informe de varias páginas. Conclusión del informe: que ese documento que aparece por parte del juzgado 28 es un documento forjado, que ese documento no es confiable y que nunca se presentó la apelación. Esto, que sería en cualquier país más que suficiente para que se inicie una instrucción fiscal y se sancione a funcionarios judiciales y eventualmente al juez por haber permitido y concedido una apelación que no debía, en el Ecuador no. En el Ecuador motivó, primero, que de forma inexplicable, de repente el fiscal Morales deje de manejar el caso. ¿Sí? Sorprendente. Morales, que era el fiscal a cargo, de repente se va y les nombran a otro fiscal. Nombran a un fiscal, doctor Juan Martínez Logor. Y el fiscal Juan Martínez Logor solicita desestimar la acusación. ¿Con qué argumento? Se los leo. En virtud de que el hecho denunciado no constituye delito. Esa es la argumentación. ¿Se acuerdan del caso del Universo? Igualito, igualito. Es decir, hacer sentencias a la carta no constituye delito. Falsificar instrumentos públicos tampoco constituye delito. Y se ordena la desestimación. Y el juez
ordena que se archive. Aquí no ha pasado nada. Cuando existen delitos cometidos de manera clara, abierta, incontrastable. Pero no solo eso. Una vez que ya se ordena este archivo del juicio, la compañía presenta el día 1 de junio de este año nuevos elementos y nuevas evidencias ante el fiscal para que el fiscal reabra el caso. 1 de junio. Pasó ya 1 de julio, 1 de agosto, estamos 7 de agosto, es decir, han transcurrido 2 meses y tanto, y los fiscales, bien, gracias. A nadie le interesa. Y esto, señores, que yo les he narrado, lo conoce el doctor Antonio Gagliardo, quien ahora aspira a un cargo en la Corte Constitucional. Y Gagliardo no hace absolutamente nada cuando corresponde a los fiscales provinciales supervisar lo que pasa en sus fiscalías. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata simplemente de que ya la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano está institucionalizada. La corrupción se protege de las altas esferas del poder. Esta corrupción, en este caso, que es evidente porque aquí hay falsificación de instrumentos públicos, queda en la impunidad porque la fiscalía no actúa, porque los jueces no actúan y por el contrario, funcionarios judiciales viabilizan este tipo de irregularidades y los funcionarios del más alto nivel, entiéndase el doctor Antonio Gagliardo, no hace absolutamente nada pese a que está en absoluto conocimiento de esto. Es posible que Gagliardo diga que no sabe, que no me obligue Gagliardo a llamarlo a confesión judicial para que en confesión judicial diga delante de qué persona se le denunció exactamente lo que aquí estaba pasando y cuál fue la reacción de Gagliardo. Entonces, ¿qué pasa al final de toda esta corrupción terrible en el Ecuador? Pasa que el juicio, hasta el día de hoy, pese a que se dictó sentencia el 24 de mayo del año 2011, sigue abandonado en una sala. Y con un detalle que les va a dar ahora la doctora Priscila Carbo. El juicio, la apelación y todos estos procesos, las recusaciones, etc., de repente se perdieron. No aparecen ya los juicios en la Corte Superior, perdidos. Y un funcionario judicial de estos típicos amanuenses lo tenía guardado bajo 7 llaves. Por fortuna ese funcionario ha sido ya destituido. No por este caso. Pero eso es lo que está pasando en el Ecuador. Más de un año con sentencia, recusaciones que no proceden, juicios que se esconden, desaparecen, y en el juicio principal, el juicio en el que tiene que resolverse la apelación, no hay jueces desde hace varios meses. La doctora Carbo quisiera que les explique ese manejo puntual de la pérdida, por qué no hay jueces, etcétera, y cuál es la reacción. Solo una cosa, abogado. Sí. Cuando usted dice que el fiscal Morales fue retirado del caso, ¿retirado por orden de quién? Se intuye por orden de quién. ¿Quién manda en el Consejo de la Judicatura? Se intuye. Yo no puedo afirmar en este momento fue Fernando Yávar quien obligó a que salga, porque no tengo una prueba exacta. Pero en la Corte y en la Fiscalía, y si se le pregunta al doctor Morales, probablemente el doctor Morales sepa decir por qué se excusó, qué le pedían a cambio a Morales. Morales se excusó, pero hay que preguntarle a Morales y a su hermano quién le pidió excusarse. Y hay que decirle a su hermano si recibió amenazas, si su hermano fiscal no se excusaba. Obviamente, no puedo acusar porque no tengo las pruebas de que eso efectivamente de hecho pasó, pero no tengo la prueba. Por eso hay que preguntarle a Morales, ¿y usted por qué se excusó? Y hay que eventualmente preguntarle a Gagliardo, ¿y por qué si usted sabía todo esto no hizo nada, ni hace nada hasta el día de hoy? ¿Usted cómo conoce que el fiscal Gagliardo conocía del caso, sabía del caso? Por personas que estuvieron presentes en una reunión con Antonio Gagliardo y a quien le hicieron conocer estos temas. Y una última cosa, solamente para saberlo, cuando uno presenta una apelación, ¿cómo se presenta? ¿Se va directamente al juzgado o se va a la ventanilla? ¿Cómo se hace? Se presenta en ventanilla, usted ingresa a la ventanilla, en ventanilla le ponen una fe de presentación, el funcionario de ventanilla toma la apelación, ingresa en el computador, ingresa la fecha, hora y el tipo de escrito, y el funcionario acompaña el boletín que les mostré con las apelaciones a la secretaria. La secretaria recibe el boletín, compara que venga completo e ingresa la información en cada uno de los expedientes y notifica al juez para que el juez despache y resuelva sobre las peticiones. Es decir, no hay forma posible de que este escrito se hubiera presentado.
Y no hay forma posible, ¿por qué?